las primeras capacitaciones que vamos a llevar a cabo desde la Dirección General de Agua. Estamos trabajando en conjunto acá con Ceremi, nos encontramos justo también en un terreno, así que, ¿cómo? Sí, también, bueno, un poco las normas generales. Por favor, si pueden mantener sus micrófonos silenciados y después cuando sea el momento de las preguntas, ahí pueden también utilizar el chat e irlas escribiendo por ahí para después posteriormente revisarlas. También les agradecería bastante si que ustedes pueden escribir en el chat la organización a la que pertenecen y algún correo de contacto también para poder responder posteriormente si queda alguna duda. Le voy a dar la palabra al Ceremi, que nos acompaña también el Ceremi del Ministro de Obras Públicas, Javier Sandoval, y aquí también para que nos den unas palabras de bienvenida. Hola, mucho gusto saludarles a todas y a todos. Agradezco enormemente a quienes están detrás de la organización de estos talleres, a nuestro director regional de la DGA, a Cintia y a Mauricio, por preparar esta presentación. Y bueno, solo recalcar que es la primera de muchas, ¿cierto? Agradezco por ende a quienes están participando acá, toda la comunidad que está en esta sesión. Y también recalcarles la solicitud de que ustedes difundan estos temas con el resto de la comunidad, quienes no pudieron hacerse presentes, porque entendemos que la tecnología no llega a todas partes en nuestra región. Quisiéramos que así lo fuera, pero tenemos que utilizar todos los medios que queden a nuestra disposición para difundir estos conocimientos que son clave para entender cómo están cambiando la ley en Chile, en particular el Código de Aguas, cómo nos va a beneficiar para poder subsanar las demandas que por tanto tiempo ha esperado la comunidad. Así que bienvenido, por favor, a hacer todas las preguntas, a escucharnos con respeto y, como dice bien nuestro director, a no olvidar dejar los contactos para así hacerle seguimiento a todas las dudas que puedan tener. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias, Ceremi, por esas palabras. También le quería agradecer al Centro Tecnológico Quitayanco, que nos va a permitir también posteriormente colocar esta presentación, esta capacitación en línea, para que después quede disponible para aquellos y aquellas que no pudieron conectarse en este momento. Y ahora estaríamos dando inicio entonces primero con la abogada analista legal regional, con Cintia Álvarez, y posteriormente con el abogado también analista de organizaciones de usuarios de agua, el señor Mauricio Cortés. Así que, dicho ya las palabras de bienvenida, entonces le doy el pase a Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias, director, Ceremi. Muchas gracias a todos los participantes por estar acá el día de hoy. Estamos sumamente contentos de iniciar esta jornada. Como bien dijo el Ceremi y el director, esta es la primera de muchas. Esta podríamos decirle que es la primera capacitación, una capacitación introductoria a la reforma del Código de Aguas, teniendo presente principalmente que esta reforma, la que trajo consigo la ley 21.435 del 6 de abril del 2022, hace muy poquito tiempo, introdujo muchas modificaciones al Código de Aguas, lo reformó prácticamente en un 40%, introdujo normas nuevas, derogó artículos, reformó otros y complementó varios. Eso nos trae a nosotros como Dirección General de Agua muchos desafíos. Los principales de ellos es que tenemos que reformar más de 80 procedimientos, tenemos que adecuar 4 reglamentos y tenemos que elaborar nuevos 5 reglamentos. Por lo tanto, estamos ahora con la Dirección General y nosotros desde la Dirección Regional haciendo un trabajo arduo en cuanto a interpretar la normativa del legislador, teniendo presente siempre la percepción valorativa que nos entregó, que es para qué queremos usar el agua, teniendo presente principalmente el cambio climático y la gran sequía que afecta principalmente a nuestra región. Por lo tanto, entendemos este cambio de paradigma, entendemos también estas nuevas ideas que nosotros tenemos que plasmar en cada una de nuestras actuaciones. Es por eso que esta primera capacitación, o como podríamos decirlo, jornada educativa de reforma del Código de Agua, trae consigo entonces que podamos iniciar esto con esta presentación. Voy a recordar en cuanto al procedimiento que la idea es que las preguntas sean solo por el chat, con tal de que podamos irlas respondiendo al final de cada tema para no interrumpirnos, ya teniendo presente que hay muchas personas conectadas que nos están mirando,
Por lo tanto, desde ya, cuando estemos exponiendo, pueden ir a hacerla. También, como dijo el director, pueden señalar sus contactos, sus datos, por si no podemos responderlas hoy día, para que podamos responderla cuando tengamos la certeza de las respuestas, o simplemente porque, como indicamos, son muchos los temas. Quisiéramos abordarlos todos hoy, pero sería imposible. Por eso es que hoy es una pincelada introductoria respecto de temas sumamente importantes, pero generales. Así es que vamos a partir con la capacitación y comentarle primero entonces los contenidos que va a tener esta capacitación. Hoy día el primer contenido son respecto a los principios de la reforma al Código de Aguas, para que entendamos los principios rectores que trae consigo esta reforma. Vamos a hablar también de la nueva configuración de los derechos de aprovechamiento. Se han modificado ya en cuanto a cómo los conocíamos antes, pero tienen algunas características comunes, por lo tanto vamos a verlas y analizarlas en profundidad. Y el último tema, el tema número 3, respecto de los alcances y aplicabilidad del artículo 56, va a estar a cargo del abogado Mauricio Cortés Gallardo, analista de organizaciones de usuarios de aquí de la Dirección General de Aguas de la región de Coquimbo, quien va a tocar el último tema. Así es que, bueno, los invito a que puedan hacer sus preguntas por el chat, continuar con esto, y como bien dijo el director, esto va a quedar grabado también en YouTube para que puedan después repetirlo, verlo y seguir compartiéndolo. Entonces, respecto al primer tema, respecto a los principios de la reforma del Código de Agua, estos principios rectores de la reforma del Código de Agua, podemos señalar que son 5 grandes principios rectores del Código de Agua. Estos principios traen consigo la percepción valorativa que le dio el legislador en cuanto a qué quiere hacer con esta reforma. El Código del 81 había tenido 2 reformas anteriores, pero efectivamente requería, por las condiciones actuales, tanto climáticas y también en cuanto a la sequía, necesitaba una reforma que estuviera de la mano, ¿cierto?, con estos cambios paradigmáticos que teníamos. Además, también teníamos que responder a ciertas inquietudes, a ciertos tratados internacionales que nos venían exigiendo varias modificaciones a nuestro Código de Agua. Y es por eso, entonces, que el 6 de abril de este presente año, ¿cierto?, se promulga y se publica la Ley 21.435 que reforma el Código de Aguas. Y el primer principio que queremos hablar respecto de esto es el principio del establecimiento del concepto de las aguas como un bien nacional de uso público. Lo primero, cuando hablamos de este principio, es importante señalar cuáles son los bienes nacionales de uso público. Si bien no están definidos en nuestro Código de Agua, sí lo define nuestra legislación en el Código Civil. Y establece en general que los bienes nacionales de uso público son aquellos que pertenecen a toda la nación y que su uso está entregado a todos los habitantes de la nación. Por lo tanto, así se establece en el Código Civil. Entendiendo entonces que tenemos esta definición a priori, podemos también señalar que viene un fortalecimiento. ¿Por qué decimos que viene un fortalecimiento al concepto de bien nacional de uso público de las aguas? Porque ya existía un concepto, se establecía ya el interés nacional de uso público en el artículo 5. El artículo 5 anterior de la reforma del Código de Aguas señalaba que las aguas son bienes nacionales de uso público y que se le otorgaba a los particulares el derecho de aprovechamiento sobre ellas. Simplemente señalaba eso el artículo 5 anterior. La reforma ahora, ¿qué trajo? Trajo un artículo 5 robusto, con varios incisos, y además agregó el artículo 5 bis, ter, quater y quinques, que se refiere a lo mismo, a este fortalecimiento de este concepto. Y es así como entonces el inciso primero del artículo 5, del nuevo artículo 5, señala que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público, y agrega entonces que su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Entonces lo que hace es fortalecer este concepto de las aguas como bienes nacionales de uso público. Lo mismo hace el artículo 55 bis, que es un artículo nuevo. Con este artículo 55 bis es que se da inicio al título 4 de las aguas subterráneas. ¿Y qué dice? Que las aguas subterráneas también son bienes nacionales de uso público. Situación que antes no existía, no estaba definida en el código. Eso es lo primero. Tenemos que también tener presente una novedad respecto del artículo 5, y es que señala que los derechos de aprovechamiento que se otorgan por parte de la Dirección General de Agua, que estos derechos de aprovechamiento
deben ser otorgados por la autoridad, pero teniendo presente la función del interés público. Es decir, nos dice, en función del interés público se otorgarán derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, nosotros podríamos decir entonces, ¿cuál es este interés? Entonces, ¿y cuál es el interés público? ¿Cómo en función del interés público es que nosotros tenemos que otorgar derechos de aprovechamiento? Pero lo define el mismo artículo 5, lo define en su inciso tercero, y dice que para estos efectos se entienden comprendidos entonces bajo el interés público todas las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad entre los usos productivos de las aguas. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? No nos dice que esta función pública está contraria a una función privada, no. Nos dice que nosotros tenemos que ser como intersectoriales y que por lo tanto, cada vez que tengamos que otorgar un derecho de aprovechamiento o realizar cualquier actuación que tenga que ver con esta autoridad, tiene que tener entonces presente el resguardo al consumo humano y el saneamiento, tenemos que tener presente la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y mantener este equilibrio entre los usos productivos de las aguas y para que pueda entonces tener esta situación macro, tenerla en cuenta la autoridad cada vez que va a ejercer cualquier actuación. Por lo tanto, este principio del fortalecimiento de las aguas como bienes nacionales de uso público y declarar directamente que su uso y dominio pertenece a todos los habitantes de la nación, indicar que las actuaciones deben ser en función del interés público, robustece todo el sentido que se le había otorgado en cuanto a que las aguas son bienes nacionales de uso público. Esto tiene mucho que ver con la percepción valorativa que le quiso dar el legislador, en el sentido de decir, sí, efectivamente, las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo tanto el uso que se le debe dar debe estar resguardado. El segundo principio que podemos comentar, el segundo principio base, es el principio del uso efectivo de las aguas. ¿Ya? Tiene que ver también con lo que quiso decirnos el legislador en cuanto al uso de las aguas, teniendo presente que antes había una libre destinación de los usos, y actualmente está regulado en los usos, pero en cuanto a la libre destinación, en cuanto al principio del uso efectivo de las aguas, es decir, que el legislador acá estableció sanciones y robusteció las sanciones también. Porque si bien antes existía el cobro de la patente por no uso, sigue existiendo, pero se robusteció el cobro de la patente por no uso en cuanto al procedimiento de cobro. Por lo tanto, aquí está este principio. Y por el otro lado también se creó una nueva institución que la vamos a revisar al final de la presentación cuando veamos un poquito más los derechos de aprovechamiento, pero aprovechamos de mencionarla, que es la extinción anticipada por no uso. Es decir, el legislador lo que quiso acá señalar es que quien tenga un derecho de aprovechamiento debe usarlo, si no, va a pagar una patente. Incluso si sale a remate 5 años consecutivos en caso de derechos de aprovechamiento consultivo, y si sale a remate por 10 años consecutivos en el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivo, estas se someterán a este procedimiento de extinción anticipada por no uso. Claramente es un procedimiento administrativo, tiene su regulación en el artículo 134 del Código de Agua, y va a culminar con una resolución administrativa que va a poder extinguir total o parcialmente estos derechos no usados. Esto es una práctica internacional en cuanto a que si pido un derecho de aprovechamiento tengo que utilizarlo en la totalidad, y lo que no utilizo, en definitiva, o voy a pagar patente, y si son varios años los cuales no la uso, finalmente se podría extinguir. Obviamente aquí se puede preguntar, ¿y qué pasa si tengo que construir una obra? Claramente se va a suspender. ¿Qué pasa si necesito tener una resolución de calificación ambiental? También se va a suspender. Por lo tanto, hay causales de excepción para la extinción anticipada por no uso. Eso, tenerlo presente. Esto
se tiene que ver en forma macro, sin perjuicio de cada situación en particular que pueda ocurrir, y siempre las resoluciones son posibles de recurrirlas, resoluciones administrativas, por lo tanto la de la extinción anticipada por no uso también. Lo mismo que pasa con el tema de la patente por no uso, que se mantiene, pero como bien señalábamos, se robustece a través de este principio con la reforma al código. El tercer principio que podemos comentar, y yo creo que es el fundamental, es el que le da cuerpo y vida a la reforma del Código de Agua, es el principio de la priorización del consumo humano y saneamiento. Antes de la reforma no se establecía que tenía que priorizarse el uso de las aguas para el consumo humano y saneamiento. Si bien la Dirección General de Agua lo hacía a través de los decretos de escasez y de las autorizaciones las solicitudes temporales con cargo al decreto de escasez, en cuanto a que la Dirección General de Aguas ya lo plasmaba en que la prioridad la tenían los servicios sanitarios rurales o las personas naturales que lo quisiera, las juntas de vigilancia, no se establecía así neto como una priorización. A diferencia de ahora, y este principio viene principalmente, ¿cierto? Y es como el artículo base de esto, es que el legislador estableció, reconoció un derecho humano esencial, que es el acceso al agua potable, y así lo dijo en el artículo 5, inciso 4, y señala: el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Entonces, esto, como señalamos, venía a dar cumplimiento a solicitudes de todos los aspectos, tanto de la sociedad civil, e incluso a dar respuesta a los tratados internacionales que debíamos dar cumplimiento. Por lo tanto, así se plasmó como un derecho humano esencial y irrenunciable el acceso al agua potable y el saneamiento. Fundamental. Para ello, estableció en el artículo 5 bis, inciso segundo, que siempre debe prevalecer el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Parte importante de esta temática se va a tocar al final, cuando hable Mauricio Cortés en cuanto al artículo 56, que es la extracción de agua para el consumo humano a través de la construcción de pozos en suelo propio, pero ahora esto es una pincelada y lo estamos viendo como un principio general y principio rector de la reforma del código. Entonces, hay artículos del código nuevos que fueron incorporados con la reforma y que le dan vida a este principio rector. Así es el artículo 56 nuevo, que introdujo una gran modificación, que es su inciso segundo, principalmente, en el cual también tienen derecho a acabar en suelo propio o de alguno de los miembros de los servicios sanitarios rurales, o incluso de alguna institución pública, pueden cavar en suelo propio estos servicios sanitarios rurales para que puedan dar agua, consumo a quienes son sus usuarios. Antes no existía eso. Por otro lado, el artículo 20, inciso cuarto, el artículo 20 es el artículo neto en cuanto a las vertientes, y ahora se establece que también respecto de las vertientes pueden ser utilizadas las aguas para el consumo humano. Antes no existía, e incluso señala que no solo las vertientes, sino que cualquier forma de recarga natural que aflore naturalmente de ella. Entonces le da un pie, le da un soporte a este principio, llenándolo de vida a través de estas facultades que tienen las personas para acceder a este derecho humano esencial. Y por último, y también súper importante, señalar que el artículo 5 ter señala y permite al Estado constituir reservas de agua disponibles para ejercer este ejercicio de subsistencia y de la preservación ecosistémica, porque son los pilares fundamentales de esta reforma, y por lo tanto tenemos artículos rectores y otros principios que son sustantivos en cuanto a que le dan vida a esto y permite que los principios se lleven a cabo. Entonces también estamos trabajando nosotros directamente desde las DGA para poder tener vida y una forma práctica de cómo estos principios podemos llevarlos a cabo. El tercer principio, y no menos fundamental, teniendo presente que a lo mejor hoy día hay particulares, personas con derechos de aprovechamiento que pueden temer por sus derechos, teniendo presente estos nuevos principios rectores del código, pero
El cuarto principio es la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. Y esto lo podemos explicar a través de esta pirámide que tenemos en la presentación, en la cual señala que en la cúspide siempre está la priorización del consumo humano. Pero más abajo y en un mismo pie, no en distintos pies, no uno más arriba y uno más abajo, sino que en el mismo pie está la preservación ecosistémica y los usos productivos. Y para ello, a nosotros el legislador nos establece en el artículo 5 bis, inciso cuarto, lo fundamental. Y es que nos dice, vamos a continuar. En cuanto a la preservación ecosistémica y los usos productivos de las aguas, entonces nos imponen una obligación a la autoridad, ¿no? Que puede ser la Dirección General de Agua, puede ser otro ministerio, otra dirección, pero nos señalan a la autoridad que debemos velar siempre. Nosotros entendemos que a veces nos faculta y que dice podrá, y tendríamos una facultad, pero acá no, es la autoridad deberá velar siempre por entonces la armonía y el equilibrio entre estos usos productivos, ¿cierto? Y la preservación ecosistémica, teniéndolo siempre en el mismo pie. Y es así entonces, que bien lo comentamos, que lo plasmaba el artículo 5, inciso cuarto, que la autoridad debe velar siempre por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y las funciones productivas que cumplen las aguas. También el artículo 129 bis y 1, porque tenemos muchos artículos 129 bis nuevos, y el 1 dice que respecto a los derechos de aprovechamiento por otorgar, la Dirección General de Agua deberá velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Entonces, si bien tenemos el artículo 5 bis, inciso cuarto, que nos establece esta obligatoriedad, hay artículos sustantivos respecto a la forma en que nosotros debemos otorgar, por ejemplo, los derechos de aprovechamiento, debiendo velar por esto. Por lo tanto, nos establece el principio, pero a la vez nos establece normas respecto de cómo se va a llevar a cabo eso. Y es así como, por ejemplo, el artículo 5, inciso quinto, prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento en glaciales, o el artículo 129 bis 2 permite la paralización de obras o labores que se ejecuten en causas naturales que afecten la cantidad o calidad de las aguas. Lo otro que señalamos también, que el Estado puede constituir reservas de agua disponible para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica. Y algo que es súper importante, y espero que más adelante podamos hacerlo en una capacitación a lo mejor independiente, o cuando veamos los nuevos usos, los nuevos derechos de aprovechamiento. Y son estos derechos de aprovechamiento que lo estaba pidiendo la sociedad civil, y lo estaba pidiendo mucho. Y son estos derechos de aprovechamiento no extractivos, ¿ya? Y que son para fines de conservación ambiental, para el desarrollo de proyectos de turismo sustentable, para fines recreacionales o deportivos. Teniendo presente que, por ejemplo, quienes practican algún deporte acuático, no van a extraer el agua, pero sí la requieren usar, y por lo tanto se crean estos nuevos derechos de aprovechamiento que son fundamentales. Estos derechos de aprovechamiento no extractivo, como les comentaba, corresponden a una demanda principalmente de la sociedad civil y de ONG medioambientalistas, que requerían tener derechos de aprovechamiento, los cuales no iban a hacer un uso extractivo, pero sí lo requerían para conservar la conservación ambiental, para fines turísticos, súper fundamental, y es de mis artículos favoritos de la nueva reforma. El último principio que vamos a... No, me pasé un poquito. Este último principio es un principio fundamental, pero nosotros como Dirección General de Aguas creemos que viene un poquito dado hacia nosotros, ¿ya? Y este es un principio de la información y datos para una gestión integrada de recursos hídricos. Siempre se ha esperado que la autoridad tenga mucha información, y ya sea consecuencias de los antiguos códigos o de la falta de reforma, teniendo presente que esta reforma estuvo 11 años esperando su aprobación en el Congreso, que se requiere, y lo entendemos así, que para tener esta gestión integrada de los recursos hídricos necesitamos más información. Y es por eso que la reforma del código viene en muchas aristas, en definitiva, a decirle a los particulares que debe entregarle a la Dirección General de Agua más información. Es así, por ejemplo, con las aguas del Minero, que si bien se modifica, ahora está en el artículo 56 bis, ya que queremos darlo en otra presentación, a lo mejor más dirigida
a estos usuarios de aguas de fines productivos, que las aguas del minero tienen una gran modificación. Y la modificación principal es que nos deben informar a la Dirección General de Agua la cantidad de agua que extraen, ¿ya? Y la cantidad de agua que extraen debe ser proporcional directamente a su función extractiva, no debe ser más tampoco. Y eso es fundamental. Antes no existía esta regulación, y para tener esta gestión integral nosotros requerimos esa información. Falta para nosotros, dentro de las resoluciones que comentábamos que nos faltaban por hacer la bajada, estamos trabajando en la interpretación y también en un reglamento. Se nos ordena tener una reglamentación especial para los pequeños mineros, que a nosotros nos parece sumamente adecuado, pero se está trabajando en ello. Cuando lo tengamos va a ser parte de una nueva capacitación, sin duda. También en el artículo 56, como vamos a ver más adelante con Mauricio, se establece que los servicios sanitarios rurales que se acojan a este artículo 56 nos deben proporcionar información a nosotros. Y viene de la mano con lo mismo, que lo necesitamos para este fin, ya el de la gestión integral de los recursos hídricos. Organizaciones de usuarios tienen varias modificaciones en cuanto a la información. Una de estas es que respecto a las juntas de vigilancia, los extractos que publiquen deben contener la información de la ubicación de las bocatomas con coordenadas de dónde van a extraer las aguas. Y también así el sistema de monitoreo de extracción efectiva que está, bueno, ya se implementó, pero se encuentra en forma robusteciéndose, y así también va a tener una aplicabilidad respecto al artículo 56. Y muchas otras, por ejemplo, respecto a las inscripciones, artículo 114, se establece que ahora también en las anotaciones que hagan los conservadores de bienes raíces, estos tienen que también señalar las coordenadas de las bocatomas y de los puntos de extracción. Entonces eso todo tiene que ver con la información que nosotros necesitamos para poder tener esta gestión integral de los recursos hídricos. Entonces, estos principios que hemos nombrado nosotros constituyen estos principios formadores, rectores, y que impulsan la reforma al Código de Aguas, y como les indiqué en un principio, tienen directa relación con la percepción valorativa que le quiso dar el legislador, con la situación actual hídrica, tanto nacional como regional. Principalmente nosotros nos encontramos declarados en una zona de sequía, y por lo tanto las modificaciones vienen directamente a traer eso como respuesta. Eso en cuanto a los principios. Nombramos los 5 principales principios de la reforma. La idea es que puedan escribir todas sus consultas a través del chat. Ojalá se basen en cuanto a los principios, si no, preguntas más transversales u de otro tipo pueden tenerlas claramente y vamos a intentar responderlas. Y ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la nueva configuración de los derechos de aprovechamiento. Entendiendo que los derechos de aprovechamiento han estado definidos y lo están en el mismo artículo 6, pero el artículo 6 fue modificado, y fue bastante modificado, y dentro de esto fue reformado el inciso primero, ¿ya? Y vamos a verlo. Quiero que sepan que en rojo está el antiguo artículo 6, el que fue reformado, y en negro está el actual artículo 6, y yo subrayé las palabras que considero principales, que alteran entonces un poco la conceptualización y modernizan este derecho de aprovechamiento. Y es así entonces que antes se señalaba que el derecho de aprovechamiento es un derecho real, que recae sobre las aguas, y que consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas del código. Entonces, el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar y gozar y disponer de él en conformidad a la ley. Está súper bien el artículo, pero ahora lo reforma y, como digo, lo moderniza. Y lo moderniza en el sentido de señalar que el derecho de aprovechamiento es un derecho real, se mantiene, que recae sobre las aguas, también se mantiene, y consiste en el uso y goce temporal de ellas. Primera palabra distinta, por lo tanto los derechos de aprovechamiento, señalarlos desde ya, que los nuevos derechos de aprovechamiento son temporales, no son perpetuos, a diferencia de los antiguos, y se mantiene de conformidad con las reglas y requisitos y limitaciones que prescribe este código. Ahora establece limitaciones, ya eso también es nuevo. En cuanto señala el inciso segundo, dice que el derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión
de acuerdo con las normas del presente código o por el solo Ministerio de la Ley. Por lo tanto, entendemos que es mucho más restrictivo en cuanto al derecho de aprovechamiento a lo que se señalaba antes que lo que se señala ahora, y define directamente qué es una concesión, lo que a mí me parece muy bien, porque si bien antes podíamos entenderlo como teoría de la concesión, ahora el legislador no nos deja dudas y lo establece directamente. Ahora vamos a profundizar un poquito en esto, en cuanto vamos a hablar de las características, pero quise hacer estas primeras características en cuanto a las características que se han mantenido en el tiempo respecto a los derechos de aprovechamiento y que no han variado ni han mutado con respecto a la modificación de la ley 1435, sino que se mantienen, ¿ya? Y la primera es que sigue siendo un derecho real. Y si entendemos por derecho real, ¿qué podemos entenderlo? El derecho real es aquel que se ejerce directamente sobre la cosa o sobre el objeto sobre el cual recae. Y en este caso recae sobre las aguas. Sigue siendo un derecho real y así lo plasma también el artículo 6. Ahora, tiene un origen concesional o legal. El origen concesional prácticamente es aquel que le da, porque lo otorga a través de una resolución administrativa. Ya, eso se sigue manteniendo. Antes de la reforma del código también era por sentencia judicial, principalmente en el caso de los perfeccionamientos del artículo 2 transitorio, que ahora post reforma del Código de Aguas también se va a ver a través de una resolución administrativa, y que va a durar solo 5 años la interposición de estas solicitudes de regularización del 2 transitorio. Eso también yo creo que va para otra capacitación y en profundidad respecto de eso, pero y el origen legal, si analizamos cómo tenemos el origen legal respecto a derechos de aprovechamiento, son principalmente dos, a mi parecer, y el primero de ellos son las concesiones mineras, y el segundo son las vertientes. Y así lo establecen, porque es la ley la misma la que le otorga este derecho de aprovechamiento a estos titulares. La tercera característica es que corresponde a un derecho autónomo o principal, ¿ya? Y es autónomo o principal porque no es un derecho accesorio, sino es que es un derecho en sí mismo y que se mantiene el patrimonio del titular. Por eso es que es autónomo o principal, no requiere de otro derecho para subsistir o para existir. Y por último, la última característica que podemos señalar es que es un derecho patrimonial. Y aquí, bueno, señalarle algo respecto a la reforma del código que es un poquito interesante, que es en cuanto a que la reforma del código borró del código de aguas toda palabra patrimonio, toda palabra dueño, y le denominó titular. Pero no obstante, la reforma del código haya querido eliminar la palabra patrimonio, la palabra dueño del código, entendemos que sigue siendo patrimonial, porque así también lo establece nuestra Constitución Política de la República. El artículo 19, número 24, inciso séptimo, establece, ¿cierto?, una propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. Eso no se ha modificado, teniendo presente que sobre los derechos de aprovechamiento uno puede transmitirlos por causa de muerte, transferirlos entre vivos, pueden ser sometidos también, pueden expropiarse, ¿cierto? Y por lo tanto integran el patrimonio de una persona. Tenemos que tener presente que no se tiene un patrimonio sobre las aguas, porque las aguas son bienes nacionales de uso público, lo cual fue fortalecido por la reforma del código, pero sí se tiene un derecho patrimonial respecto del derecho de aprovechamiento. Eso es súper importante de tenerlo presente. Ahora, las nuevas características de estos derechos de aprovechamiento, y lo señalábamos cuando vimos recién el concepto, ¿cierto? Y era principalmente que los derechos de aprovechamiento actuales son temporales, ya no son perpetuos, y eso, entonces podemos decir, ¿y cuánto dura ahora un derecho de aprovechamiento? Por regla general dura 30 años los nuevos derechos de aprovechamiento, y pueden durar menos, sí, a través de una resolución fundada de la Dirección General de Agua que otorga el derecho de aprovechamiento por menos de 30 años. ¿Pueden ser prorrogables? Sí, de todas maneras pueden ser prorrogables, pero esto nos deja como en una incógnita que es súper interesante, a mi parecer, que es que actualmente van a existir dos tipos de derechos de aprovechamiento, los antes y los después de la reforma. Los de antes de la reforma no son temporales, siguen siendo perpetuos y no se modifican, entendiéndolo como un derecho ya integrado al patrimonio de la persona, pero los post de la reforma, después de la reforma, en definitiva, estos derechos sí son temporales. Entonces vamos a convivir con dos tipos de derechos.
Y la última característica de los derechos de aprovechamiento, de estas nuevas características, de los nuevos derechos de aprovechamiento que nos trajo la reforma, es respecto de la modalidad de uso. Y esto es interesante porque antes de la reforma existía la libre destinación de las aguas. No se señalaba el uso, ya no teníamos la obligatoriedad de decir para qué íbamos a usar el agua, pero ahora teniendo presente esta percepción valorativa que quiso traer el legislador con la reforma y decir, queremos saber para qué van a usar un uso. Hay usos prioritarios, está la priorización del consumo humano, se estableció el consumo humano como un derecho humano esencial e irrenunciable, por lo tanto sí importan los usos de las aguas, eso dijo el legislador. Y por lo tanto hay que establecer los usos de las aguas. Eso quiere decir que ahora las modificaciones de los usos en cuanto a los tipos productivos, por ejemplo, se puede hacer, pero nos deben informar a la Dirección General de Agua, lo cual viene en directa relación con el último principio que conversamos, respecto de la información y datos para la gestión integral de los recursos hídricos, y también tiene relación por cuanto a tener presente esta nueva realidad que tenemos de las aguas, del tema de la disponibilidad actual de las aguas. Por lo tanto, esta modalidad de los usos está, y lo señala el artículo 5 bis inciso primero, y establece entonces las diversas funciones de las aguas. No existía antes, no establecía las diversas funciones de las aguas, y lo señala, y dice que las principales funciones de las aguas son la de subsistencia, la cual incluye el uso para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, también las de preservación ecosistémica y las productivas. Entonces establece acá, y si lo vemos así como simplemente el artículo 5 bis, entendemos también la priorización que le dan los usos, y siempre está el del consumo humano y saneamiento. Por lo tanto, la modalidad de los usos, como una característica de los derechos de aprovechamiento, viene llevado directamente de los principios rectores que forman esta reforma del Código de Agua. Así las cosas, para concluir mi presentación, teniendo presente que viene luego Mauricio a hacer la suya, vamos a hablar acerca de estas dos nuevas instituciones. Quisiéramos hablar de muchas instituciones y de todas las reformas, pero hablando de los derechos de aprovechamiento es importante hablar de estas dos instituciones, que son la caducidad y la extinción, ¿ya? Dos instituciones jurídicas nuevas, teniendo presente que la caducidad existía con el código antes del 81 respecto de las mercedes de agua, y se indicaba que caducaban estas mercedes principalmente porque no se hacían las obras, ¿cierto?, para extraer el agua principalmente, y podían ser caducadas. Eso desapareció con el código del 81 y se vuelve a integrar la caducidad, pero la caducidad se integra de manera diferente ahora, ¿ya? Entonces, tenemos la caducidad y la extinción, y por su parte la caducidad, indicarla que la caducidad es una ineficacia jurídica que extingue derechos por el transcurso del tiempo. Vamos a ver por qué, ya principalmente está en nuestros artículos transitorios. Y la extinción, a diferencia de la caducidad, tiene relación también con la terminación de una concesión, pero motivada por distintas causas. La renuncia o la declaración de término, y en nuestro caso también la extinción anticipada por no uso. Ya, eso, entonces, respecto a la primera, que era la caducidad entonces se va a ver y está señalada en el artículo 2º transitorio de la ley, no del código, de la ley que reforma el Código de Agua, y señala que los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente, y que a la fecha de la publicación de esta ley no estuvieran inscritos en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces competente, deberán ser inscritos a petición de sus titulares en el referido registro, transcurrido el plazo de 18 meses contados de la publicación de esta ley. Los conservadores no deben admitir a trámite la inscripción de los derechos de aprovechamiento de que trata este inciso, los cuales caducarán por el solo ministerio de la ley. Respecto de las nuevas concesiones, queremos señalar que desde ya las nuevas resoluciones que dicta la Dirección General de Agua respecto al otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento u otras respecto a los derechos de aprovechamiento, ahora serán inscritas por la propia Dirección General de Agua. Se inscribirá directamente la resolución en los registros de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces respectivos. Ya no procederá lo que hacía antes, o lo que todavía hacemos hasta los 18 meses posteriores a la entrada en vigencia de esta ley,
que es básicamente que reducían escritura pública ante un notario y luego esta reducción la inscribían en el conservador. Nosotros, las nuevas resoluciones que dicte la Dirección General de Agua van a ser inscritas directamente por la Dirección General de Agua. Y también en cuanto a lo mismo, en cuanto a la caducidad, bueno, indicar que tiene algunas excepciones esta caducidad de 18 meses. La primera es lo de los 5 años, que son para los titulares, que sean pequeños productores agrícolas de conformidad con la ley, de conformidad con la dispuesta de la ley 18.910, que es la del INDAP. Así es que ellos están exceptuados de los 18 meses, pero tienen 5 años de plazo, si no también van a caducar sus derechos, teniendo ojo con eso. Y no se aplica esta causal de caducidad ¿a quiénes? No se aplica a los servicios sanitarios rurales, a las comunidades agrícolas definidas así en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley número 5, a los indígenas o comunidades e indígenas, teniendo por tal lo regulado en el artículo 5 del Código de Aguas y aquellos considerados en los artículos 2 y 9 de la ley 19.253. Aquí menciona el artículo 5 del Código de Aguas. Nosotros, gran parte de mi exposición, de lo que he hablado, se basa principalmente en lo señalado en el artículo 5 y artículo 5 bis del Código de Aguas. Pero lo que señala acá, en cuanto a que no se van a extinguir, tiene relación con las comunidades indígenas y los indígenas. Porque este código se hace cargo de ellos también. Y señala en el artículo 5, inciso final, el Código de Agua, un artículo que es maravilloso, que es muy bonito, que estamos analizándolos y viendo su aplicabilidad, cómo se realizará en forma práctica y tangencial, porque aún no lo tenemos, pero dice que en el caso de los territorios indígenas el Estado velará por la integridad entre tierra y agua y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Yo creo que cuando tengamos la claridad práctica de este artículo, lo tendremos que expresar. Es un artículo que viene entonces, y también con el tema de que se excepciona las comunidades indígenas y los indígenas de las caducidades, también viene a reforzar un poco todo este tema. Y por último, vamos a hablar acerca de la extinción y de la extinción en cuanto a los derechos de aprovechamiento, y así lo señala el artículo 5 quinquis. Decíamos que el artículo 5 antes era solo un inciso y ahora son 5 artículos 5, bien dicho, y bueno, señala así: y estos derechos de aprovechamiento se extinguirán por resolución del director general de aguas si su titular no realiza las obras para utilizar las aguas de conformidad a los plazos y suspensiones indicados en el artículo 6 bis. Las usa para un fin diverso para el que en el que ha sido otorgada o cede su uso a cualquier otro título. Eso es un tipo de extinción que se va a realizar. También lo señala el artículo 6 bis en cuanto a que los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente si tu titular no hace efectivo el recurso en los términos dispuestos en el 129 bis 9. En el caso de los derechos de aprovechamiento consultivo, el plazo será de 5 años y los de no consultivo será de 10. Esto lo habíamos señalado y lo denominamos extinción anticipada por no uso, y estaba dentro de nuestros principios, que es el principio de uso efectivo de las aguas. Y tiene directa relación entonces con lo que se espera en cuanto al uso efectivo de ella. Y por último, el artículo 129, que señala que los derechos de aprovechamiento se extinguen por la renuncia señalada en el inciso final del artículo 6 y además en las causas y en la forma establecida en el derecho común. Aquí se establecieron entonces los 3 tipos de extinciones que señala la reforma del código, y por lo tanto le vienen a dar esta nueva configuración a los derechos de aprovechamiento en forma diferente a como lo hacíamos antes, con nuevos lineamientos, teniendo presentes ahora que subsisten 2 nuevos tipos de derechos de aprovechamiento con características distintas y obligaciones distintas, y también con formas de extinguirse diferentes. Por lo tanto, son fundamentales, ¿ya? Así es que esto es mi parte. Esto para terminar, hacer una especie como de paralelo en cuanto a la caducidad y la extinción, como para que pueda quedar claro estos 2 últimos conceptos, y es que la caducidad aplica de pleno derecho, es una sanción frente a inactividad, así como no inscribir en el conservador cuando corresponde,
Y también, y por otro lado, la declaración de extinción requiere de un acto administrativo. Es un procedimiento, está señalado en el artículo 134 del Código de Agua y siguiente. Ya, diferente de la caducidad, como bien señalábamos, opera por el solo Ministerio de la Ley. Al cumplirse el plazo. Por otro lado, por existir un acto administrativo, esto es respecto de la extinción, y bien lo señalaba yo antes también, que se pueden impetrar los recursos de reclamación y reconsideración. Señalaban el 136 y 137 del Código de Agua, y también que los plazos de extinción comienzan a correr desde la publicación de la resolución que los incluya los derechos por primera vez en el listado de derechos de aprovechamientos afectos al pago de la patente por no uso, en conformidad a lo dispuesto en el 129 bis 7. Y por último, el procedimiento de extinción está sujeto a suspensión. También esto yo les había adelantado un poquito mientras hacía la capacitación, y era que si están en tramitación los permisos de obras, en definitiva, claramente se va a suspender la extinción hacia el transcurso del plazo, y los BT y los BPC no suspenden, salvo que sean exigidos para la recepción de obra. También están sujetos a suspensión en el caso de que requieran una resolución de calificación ambiental, u otra, siempre lo pueden señalar para que los plazos se suspendan respecto de la extinción. Así es que, bueno, no sé si tenemos preguntas para que podamos responderlas. Algunas, sé que varias van a quedar en el tintero, pero vamos a verla. Aquí dice, Leida Varela nos dijo que en caso de escasez hídrica, solo se restringe la captación, se regula el agua ya captada a través de piscinas, otros medios de acumulación. La verdad es que la pregunta no sé si la entiendo bien, a lo mejor tiene que ver con las prorrata. Yo creo que va por ahí, ¿ya? Y en realidad generalmente es de la captación, ¿ya? Porque en definitiva creo que los medios de acumulación finalmente acumulan lo que extraen. No sé si logro entender bien la pregunta. Dice, de Alex Fagundes para todos, en el artículo 114, ¿quién le entregará la información de bocatomas coordenadas? ¿Las organizaciones o la DGA? Bueno, viene en su título se entregan las coordenadas de las bocatomas, y eso quien lo debe hacer finalmente es el conservador que va a inscribir, porque la obligación es para él. Viene en el título y si no, claramente va a requerir perfeccionar su título. En cuanto a... a ver, veamos otra pregunta. Me pregunta aquí Patricio Riquelme, ¿la concesión es como las de las carreteras? ¿Patrimonio se tiene o no se tiene? No entiendo. Ya, aquí en definitiva el derecho de aprovechamiento es un derecho patrimonial, puesto que usted puede venderlo, transferirlo, también puede transmitirlo por sucesión causa de muerte. Eso es un derecho patrimonial. Usted es dueño de su derecho de aprovechamiento, pero no es dueño de las aguas, puesto que las aguas son bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, los dueños es la nación toda. Esas son las preguntas que teníamos por ahora. Si quieren profundizar en cuanto a las preguntas, principalmente la primera pregunta que revisé, no duden en hacerlo. Nosotros, la Dirección General de Agua, a través tenemos la solicitud de información a través de la página, que pueden hacerlo a través por ley de transparencia, no hay problema. Por lo tanto, pueden también dejarnos sus contactos, como dijo el director, y podemos responder en profundidad sus preguntas, a lo mejor con más insumos. Ahora voy a... Mire, ahora antes de dar inicio a la segunda tanda de nuestra capacitación, que respecto al artículo 56, voy a dejarlos un minuto con el director general de Aguas, quien va a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado en la primera parte de la presentación de la capacitación. Gracias a Cintia también por la exposición. Quería dejarles en claro también y recordarles que para nosotros es muy importante poder recopilar información de ustedes. El chat es una vía que nosotros después vamos a procesar, así que si nos dejan correo electrónico donde requieran después el link de esta misma grabación, o también planificar. Y esa es la idea, porque como le hemos dicho aquí también en otras reuniones que tenemos en terreno, la idea es que después nosotros podamos llevar a cabo este mismo tipo de capacitaciones
transmitir el mensaje en cada una de las provincias y recibir ahí un poco una interacción más en terreno, tío, ¿ya? Sabemos que estos medios tienen sus limitaciones, pero aún así nosotros también queremos después poder profundizar y conversar con cada uno de ustedes que tienen también a veces consultas asociadas a sus respectivos usos, uso agrícola, minero, sanitario. Entonces ahí vamos a estar bajando después cada una de estas resoluciones con las que nosotros estamos trabajando hoy día, resoluciones con las que nosotros estamos hoy día revisando también cierto tipo de acuerdos de redistribución, algunas solicitudes también que están asociadas al decreto de escasez que aparecía ahí en las consultas del chat. Así que todo eso, por favor, siéntanse libres de utilizar ahí la vía del chat. Nosotros vamos a procesar esto y ahora sería entonces el momento de dar paso a la segunda parte de la capacitación, la cual viene a cargo del señor Mauricio Cortés, de Organización de Usuarios de Agua. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también por su asistencia. Así como Cintia señaló de que había normas, que ella tenía su norma favorita, no me cabe la menor duda también de que el artículo 56 es la norma favorita para muchos usuarios de agua. ¿Por qué? Porque el artículo 56 es una norma que le permite a una persona acceder a agua subterránea rompiendo la regla general, que es tener obviamente un derecho de aprovechamiento de agua subterránea. Y recurriendo a esta norma, se accede al agua subterránea, valga la redundancia, sin necesidad de tener constituido ese derecho a favor de uno. Norma excepcional y que de alguna manera también uno en la práctica se puede dar cuenta que es una de las normas que la gente más pregunta cuando uno como funcionario de la Dirección General de Agua sale a terreno. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre los alcances y aplicabilidad del artículo 56, y esto viene dado por una resolución exenta, la número 1655, que se acaba de publicar en el diario oficial. Se publicó con fecha 1 de agosto. O sea, estamos hablando de una resolución exenta que tiene un poco más de 96 horas de vigencia. Y esta resolución, en definitiva, trata de darle aplicabilidad a un artículo que, en definitiva, lo que hace es en definitiva, es garantizar el derecho humano que establece la modificación al Código de Agua, que es el acceso al consumo humano y también al saneamiento. De eso, en definitiva, o ese es el espíritu que tiene la resolución 1655. Ahora bien, ustedes pueden ver el antiguo artículo 56 del Código de Agua. Y a continuación les voy a mostrar cómo quedó redactado el actual artículo 56. Nos damos cuenta de que en definitiva la redacción es muy similar, sin perjuicio de eso, a mi juicio, entrando a un tema de fondo, el inciso primero del artículo 56 agregó la palabra subsistencia. Y en definitiva la resolución exenta 1655 se dicta porque había que garantizar el uso doméstico de subsistencia. He ahí la gran modificación del inciso primero del artículo 56. A continuación, le estoy mostrando el inciso segundo del artículo 56, que se refiere
a los servicios sanitarios rurales o ex-APR. Y por último, el inciso tercero del artículo 56, que en definitiva es el inciso que se enlaza con la resolución objeto de esta presentación, la número 1655, porque nos permite en definitiva objetivizar o ponerle número, ponerle caudal y ponerle volumen a lo que el beneficiario del artículo 56 se puede acoger en definitiva. Está bien, como ya les señalé, la resolución 1655 se publicó el día lunes, establece normas para determinar el correcto alcance y aplicabilidad del artículo 56, es una resolución exenta también que está dictada en el interés público, porque así lo exige también el legislador. Ya Cintia adelantó el tema, en el sentido de que todas las decisiones que tome la autoridad tienen que estar enfocadas por el interés público comprometido. Y esta resolución exenta se dicta siguiendo ese lineamiento. Además, va en la misma línea del artículo 5 bis del Código de Agua, porque sabemos que esa norma, también lo señaló mi compañera, establece una priorización de los usos del agua, y en primer término, el legislador, yendo muy en la línea con tratados internacionales, pone en primer lugar el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de agua. Tan es así que en el artículo 5 bis el legislador define uso doméstico de subsistencia y nos señala que el uso doméstico de subsistencia es el aprovechamiento que una persona o familia hace del agua que ella misma extrae, con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo personal, bebida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas, indispensables para su subsistencia. En definitiva, reitero, la resolución exenta 1655 trata de acotar, en definitiva, estos conceptos que de alguna manera aparecen como generales en la ley, ¿ya? Lo señalé también al inicio, el artículo 56, norma excepcional, por lo tanto, la interpretación que tenemos que darle al artículo 56 tiene que ser siempre restrictiva. La regla general nos señala que alguien o que uno puede acceder al agua subterránea siempre y cuando tenga derecho de aprovechamiento. Y este artículo escapa a eso, obviamente cumpliendo con los requisitos que se establecen tanto en el artículo 56 y también ahora en la resolución 1655. El artículo 56, además, junto con la resolución 1655, también nos hablan y nos dejan claro e incluso definen el perjuicio ajeno. Y cuando hay ese perjuicio o cuando ese perjuicio es mayor que la utilidad que puede en definitiva prestar el pozo, la DGA tiene facultades para cegarlo. Ahora bien, consumo humano. ¿Qué pasa? Pasa que la resolución 1655 establece derechamente y de manera formal distintos conceptos. Entre otros, por ejemplo, como ya se los señalé, en estos conceptos definidos por la Dirección General de Agua, está aseo personal, bebida de animales, consumo humano, menoscabo, productos hortofrutícolas, servicio sanitario rural, uso doméstico de subsistencia, uso ornamentales, utilidad. Yo acá en la lámina quise poner en definitiva las definiciones que nos da la resolución 1655 a nuestro juicio más importante. Por eso sería bueno, tal como lo dijo el director, de que nos hiciesen llegar sus correos electrónicos, sus contactos, para también difundir esta resolución. No tenemos ningún inconveniente en enviársela, sin perjuicio también de que se puede encontrar en nuestra página web o también en el diario oficial, en la edición del lunes 1 de agosto. Consumo humano.
retomo, uno de los conceptos, a mi juicio, fundamentales que uno puede encontrar en esta resolución. El consumo humano es el agua para beber, cocinar, preparar alimentos, aseo personal y saneamiento. Servicio sanitario rural. Esta definición viene de la definición que la encontramos en la ley 20.998. Definición legal es la provisión de agua potable y o saneamiento sin fines de lucro en conformidad a la ley que ya señalé. Otro concepto importante a nuestro juicio, también ya se lo acabo de leer y que tiene expresa definición en la ley incluso, y la resolución lo repite, es el uso doméstico de subsistencia. Concepto que tenemos que lo encontramos no tan solo en el artículo 5 bis, sino que también en el artículo 56, inciso primero. A ver, respecto del inciso primero del artículo 56, vamos a hacer algunas consideraciones y vamos a señalar los requisitos que establece la resolución, para acogerse al artículo 56, inciso primero. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, que cualquier persona tiene o puede cavar en suelo propio. En segundo término, el destino del agua que se extraiga del pozo tiene que estar destinado exclusivamente para la bebida y uso doméstico de subsistencia. En tercer lugar, que la utilidad que reporte la extracción de agua subterránea sea mayor al perjuicio. Además está decir también, y lo señala también la norma, que si la extracción de agua subterránea no reporta utilidad alguna, la Dirección General de Agua tiene las facultades para cegar ese pozo. El artículo 56, inciso primero, se refiere solo a las personas naturales, a diferencia del inciso segundo, que se refiere a los servicios sanitarios rurales. Ahora bien, esos son los requisitos generales del artículo 56, inciso primero, pero además en la resolución 1655 se refiere también a ciertas situaciones que podemos encontrar en la práctica, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando cuando el pozo se ubica al interior del polígono de concesión de un servicio sanitario rural? Para poder acogerse al artículo 56, es necesario que la persona no tenga factibilidad de conexión de agua potable con ese servicio sanitario rural o APR. Si no tiene factibilidad de conexión, perfectamente se podría acoger al artículo 56, inciso primero. En cuanto a los usos ornamentales, derechamente la resolución 1655 es categórica y señala que no constituyen uso doméstico de subsistencia. Así que de plano está descartada la posibilidad de acogerse al artículo 56, inciso primero, cuando el uso que se le va a dar al agua que se extraiga sea para un uso ornamental. Y también la resolución 1655 se refiere a los casos de la segunda vivienda o casas de veraneo. También acá la resolución 1655 establece limitaciones para acogerse al artículo 56, inciso primero. Ahora bien, establece limitaciones, pero la persona o la familia, acogiéndose a los requisitos legales y también de la resolución, sí se puede acoger al artículo 56, inciso primero. Para eso, la persona o el grupo familiar debe extraer las aguas por sí misma y además debe ser solo para fines de subsistencia, de tal manera que toda aquella extracción que tenga por objeto actividades económicas o comerciales queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 56, inciso primero. Eso lo establece claramente la resolución 1655.
Y por último, en lo que dice relación al artículo 56, inciso primero, que reitero, se refiere a las personas naturales, establece ya claramente la magnitud de las extracciones. Por eso yo dije al inicio de que esta resolución objetivizaba o le ponía número a las extracciones. Ahora, aquí la resolución 1655 distingue claramente. Si se va a extraer agua subterránea, ya sea para el consumo humano y saneamiento, el caudal máximo instantáneo tiene que ser igual o inferior a 0,5 litros por segundo. Y el volumen debe ser de hasta 20 metros cúbicos mensuales por familia. Eso es en el caso de que el uso, reitero, sea para consumo humano y saneamiento. Hace un segundo alcance la resolución 1655 y dice que si el agua subterránea se va a usar para consumo humano y saneamiento, pero además para uso doméstico de subsistencia, es decir, para la bebida, el aseo personal, la bebida de los animales y para los cultivos hortofrutícolas indispensable para la subsistencia, el caudal máximo instantáneo sigue siendo igual o inferior a 0,5 litros por segundo, pero el volumen máximo de extracción podrá ser hasta 650 metros cúbicos mensuales. Ahora vámonos al inciso segundo del artículo 56. ¿Qué dice el inciso segundo? Dice, el mismo derecho, en iguales condiciones, podrán ejercer los servicios sanitarios rurales para uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano, las que podrán extraer de pozos cavados en suelo propio de la organización, de alguno de sus integrantes, o en terrenos del Estado, previa autorización en todos los casos señalados. Sin perjuicio de lo anterior, los prestadores de servicios sanitarios rurales que caven pozos y se beneficien de ellos deberán informar a la Dirección General de Agua la existencia y ubicación de dichas obras. Analicemos los requisitos que establece el artículo 56, inciso segundo. Primero, debemos estar frente a un servicio sanitario rural, ya sea primario o secundario. Es la ley 20.998 quien define uno y otro. En segundo término, este servicio sanitario rural tiene que estar reconocido por el Ministerio de Obras Públicas. Sabemos que los servicios sanitarios rurales cuentan con una licencia y mientras ese servicio sanitario rural la mantenga y cumpla con los demás requisitos legales y con los que establece esta resolución, puede acogerse al artículo 56. La extracción, además, tiene que ser ya sea en suelo propio del servicio sanitario rural, en suelo de alguno de los integrantes del servicio sanitario, que en ese caso ese integrante tiene que otorgar la autorización al servicio sanitario rural para la extracción de agua subterránea, o bien también puede ubicarse en terrenos del Estado, también con las correspondientes autorizaciones, dependiendo obviamente de la repartición que sea dueño de ese terreno. Y también se establece como requisito el tema del perjuicio ajeno, en el sentido de que la utilidad que preste esta extracción de agua subterránea tiene que ser mayor al perjuicio. La resolución 1655, al igual como lo hace con el inciso primero del artículo 56, también establece la magnitud de las extracciones. ¿Cuál es lo novedoso de esto? Que en lo que dice relación al caudal máximo instantáneo, la resolución 1655 no establece limitaciones. No obstante ello, el volumen a extraer debe ser consistente con las limitaciones por arranque de 20 metros cúbicos mensuales, según la ley que establece los servicios sanitarios rurales. Bueno, eso en definitiva con respecto a la resolución 1655. Es una resolución que les señalé, tiene 4 días de vigencia y que se enmarca también en
todo lo que nosotros como servicio, incluido esta dirección regional y nivel central, se encuentra trabajando para poder hacer la bajada de estos principios o de estas normas abstractas y generales que están en el Código de Agua. Falta todavía, por ejemplo, que nos llegue a esta dirección regional el manual del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, que creo que está en trámite. Se va a actualizar también el instructivo que regule el actuar del Departamento de Organizaciones de Usuarios. Faltan también algunas circulares con respecto a las elecciones de directorio y estamos en todo ese proceso, reitero, de poder en definitiva hacer la bajada de todas estas normas que están en el Código de Agua. Te reitero, cualquier duda en particular que tengan y que no se les ocurra por el momento, no olviden en enviarlas por el chat. Tengo en el chat la pregunta de mi estimado colega don José Miguel Valenzuela. Dice, ¿qué pasa si en la propiedad viven 2 o más familias? ¿Se multiplica el 0,5 por cada familia? No. La resolución 1655, José Miguel, es categórica. No da esa posibilidad. Además, sabemos que sería una fácil forma de burlar el espíritu de la resolución 1655. ¿Ya? A mí me da la impresión, José Miguel, que el cálculo que hace nivel central para dictar esta resolución es de una familia compuesta por 4 o 5 integrantes. Me parece que por ahí va más o menos el cálculo que se hizo. Tengo también la pregunta de don Carlos Peralta. Él me pregunta, ¿qué pasa si el pozo es para vender el agua a través de bidones, teniendo en el terreno agua por arranque de APR? No, don Carlos, lo mismo que le contesté a José Miguel. La resolución 1655 derechamente prohíbe de alguna manera el lucro que usted me plantea en la pregunta. Esto va en la línea de la priorización que establece el legislador para el consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia. Yo lo señalé al inicio. Esta resolución, en definitiva, lo que trata de materializar es el derecho humano que tenemos para acceder al agua potable y de saneamiento. Por lo tanto, derechamente debo contestarle que no se permite. También me preguntan por acá, ¿los pozos se pueden utilizar para producir el alimento familiar, pequeñas huertas de consumo familiar? Sí, efectivamente la resolución 1655 sí lo permite. Sí lo permite. Reitero, no hay problema en que le enviemos la resolución porque esta resolución establece ciertas definiciones, ciertos conceptos y define productos hortofrutícolas para subsistencia. Por lo tanto, el caso que usted me señala, sí, está comprendido. Me señalan también que está en la página de está en el chat, acaban de subir también la resolución. A ver, ¿qué otra preguntas? En el caso de segunda vivienda o casas de veraneo se establece el deber de informar también algún periodo acotado de uso, considerando que serían vivienda habitada de forma ocasional. Sí, hay un considerando en la resolución de 1655 que establece el deber de informar. Ingresan al sistema de monitoreo de extracciones efectivas. Sí, tienen el deber de informar. Ahora, bueno, como les dije, vamos a contestar las preguntas que se dejan por acá por el chat, pero en honor al tiempo los voy a dejar con el director regional para las palabras finales y esperando que sea de utilidad la presentación, me despido. Bueno,
Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Cintia. Muchas gracias también a todos los que asistieron a la primera charla capacitación. Este esfuerzo que hemos hecho como dirección regional tiene que ver con un esfuerzo de ir en la línea de poder hacer transferencias desde esta dirección hacia todos ustedes, usuarias del recurso, en temas específicos que están hoy día en pleno proceso, en plena marcha, digamos. O sea, no tenemos que perder de vista que la reforma del Código de Agua lleva 120 días aproximadamente. Dentro de esto aparecen nuevas resoluciones dentro de las que llevan un mes, un mes, un par de semanas, incluso unas que llevan casi una semana. Y la idea es ir pudiendo nosotros hacer transferencia de esto a medida que las vayamos recibiendo, procesando en forma interna, y una vez que tengamos una visión en conjunto como Dirección General Regional, sabemos que ustedes también van a comenzar a debutar con estas nuevas resoluciones. Nosotros de alguna manera poder entregarles todas las herramientas. Por ahora este ha sido un espacio de participación a nivel virtual. No es la única manera que nosotros vamos a comenzar a utilizar. Por lo menos el espíritu de esta dirección ahora en este momento es poder abrir todos los canales posibles. Les agradezco también a aquellos que hayan dejado sus correos electrónicos, los cuales vamos a responder enviando la copia de esta capacitación. Y como les decía, también para nosotros es importante en ese correo que enviemos poder recibir solicitudes de ustedes y coordinarnos de alguna manera para no solamente llegar a los principales sectores de las 3 provincias, sino también llegar a aquellos lugares donde sabemos que la conectividad y la alfabetización digital no es del mismo nivel que en sectores más urbanizados. Entonces aquí nosotros tenemos una labor, la subimos como dirección y vamos a estar en terreno. Nosotros cuando partimos esta capacitación, justamente veníamos llegando de una charla con pequeños regantes del sector de Montepatria, en Palqui. Conversamos, recibimos un poco las consultas, fue mucho más interactivo, tuvimos la mañana entera, la destinamos a eso. Y llegamos con el Ceremi, dimos las palabras de bienvenida y aquí también le agradezco al equipo de la dirección, al analista legal, a Organización de Usuarios de Agua, que hayan podido preparar estas 2 capacitaciones y como les digo, la idea es que después que ustedes nos hagan los requerimientos, podemos nosotros también enfocarla a distintos usos. Sabemos que el sector agrícola va a tener ciertas dudas que no necesariamente son las mismas del sector sanitario, minero, industrial, y ahí podemos ir nosotros después profundizando y trabajando en conjunto también con ustedes, que sabemos que, por ejemplo, el sector sanitario hoy en día que está haciendo requerimientos de los decretos de escasez, están también revisando esta otra información, y nosotros la idea es acompañarlos en todo este proceso para que tengamos un resultado exitoso tanto para ambas partes, digamos, para la región completa, que podamos nosotros también tener un control sobre la gestión de los recursos hídricos y hacer esta participación de la manera más integral posible. Así que muchas gracias a todos, a todas, y nos estaremos viendo entonces en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.